Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza Electrónica. Como podemos observar en pantalla, estamos en el episodio número 1 de la saga Flipper Zero, la saga de este pequeño amigo y este dispositivo que es muy importante para el hacking, que nos desligamos de lo del hacking, pero lo estamos aplicando en la materia de electrónica en esta ocasión, como lo pueden ver ahí en pantalla. Pero si tú eres nuevo en el canal, te recomiendo que vayas al episodio 0 porque en el episodio 0 estamos haciendo una breve introducción y en la cual hicimos pruebas con este dispositivo y lo ocupamos y simulamos un multímetro digital. En el primer video medimos semiconductores como diodos y diodo LED y también medimos cables para poderlos testear a ver si estaban en corto o no. En todo caso, estábamos haciendo pruebas de continuidad. Si tú te lo perdiste, te recomiendo que vayas al primer video. Pero en este video es de suma importancia para todos los técnicos y los ingenieros en electrónica, incluyendo a los entusiastas, porque vamos a ver 3 aplicaciones muy importantes, las cuales es muy difícil de encontrar un dispositivo que tenga todo en uno solo, como por ejemplo el Flipper Zero. Vamos a ver en esta ocasión y vamos a convertir nuestro flipper en un analizador de espectro. Vamos a analizar frecuencias, en este caso, para las personas que se ocupan o que trabajan en la radiodifusión o en todo caso para los entusiastas de la RF. Ahora bien, la otra aplicación que le vamos a dar, osciloscopio. En el osciloscopio nosotros vamos a generar señales. La gran mayoría de nosotros que trabaja en electrónica sabemos que se comprende la electrónica en electrónica analógica y en electrónica digital, pero la electrónica digital tiene una parte muy importante que es la generación de señales, tanto de clock como señales de radiofrecuencias para podernos generar internamente los integrados una señal de oscilador. En este caso, si tú trabajas con el PIC 1984 o 19FC83, por decírtelo así, ocupas un oscilador de X cantidad. La gran mayoría y lo común es de 4 MHz. En este caso, vamos a generar frecuencias simulando un oscilador para tu integrado. Pero en la aplicación número 3 va a ser un calculador de resistencias. Y para la gran mayoría de personas que están empezando en la materia de electrónica es muy importante porque siempre tienden a confundirse con el código de colores. Así que este Flipper Zero te va a ayudar a poder identificar todo el tipo de resistencias con sus 3, 4 o 5 bandas. Y vamos a trabajar directamente ya en taller. Si este video es de utilidad y te gustó, te invito a que lo compartas porque puede haber muchas personas que estén interesadas con este tipo de contenido. Si tú eres nuevo en el canal, suscríbete. Eso nos motiva porque vamos teniendo cada vez más suscriptores. Como pueden ver, en la parte de atrás tengo el número de suscriptores y le estoy agradecido a las más de 125,000 personas que nos siguen. Bueno, vamos a taller y a lo que más importa, que es la electrónica. Bueno amigos, estamos en lo más importante de todo, que es la prueba en taller. Como pueden observar acá abajo tengo mi Flipper Zero, tengo mi osciloscopio para ir detectando las señales que le vamos a enviar en la segunda parte de video de taller, pero en la primera parte nos vamos a enfocar en lo que es el analizador de espectro. El analizador de espectro es una herramienta súper importante porque nos ayuda a reparar equipos de radiocomunicaciones y en todo caso también nos ayuda a comprender cómo funciona este mundo de las señales. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Primero, vamos a conectar nuestro Flipper Zero. Vamos a esperar a que conecte. Ok, ya inició, que es lo más importante de todo, que inicie. Como podemos observar, ya lo tengo conectado y vamos a entrar directamente a él. Lo voy a desbloquear y aquí está, listo para trabajar y listo para hacer estas pruebas en taller. Bueno, vamos ahora. Vamos a ir al menú y nos vamos a ir a esta ubicación que dice sub-gigahertz. Este es el analizador de espectro. Vamos, entramos. Ojo, si tú quieres un mayor detalle con respecto a esto, puedes irte directamente al link que vamos a dejar en la descripción, porque en ese link vamos a dejar toda la información escrito, pruebas prácticas y pruebas teóricas, para que tú puedas desenvolverte un poco más con este tipo de información técnica. Y ojo, también estamos compartiendo información que no hacemos y no publicamos para YouTube, sino que lo hacemos directamente para nuestro grupo de WhatsApp. Te va a aparecer en pantalla el código QR o si no el link en el enlace de la descripción del video para que tú puedas entrar al grupo técnico de WhatsApp y puedas disfrutar mucho más contenido. Pero bueno, después de esa pequeña publicidad, autopublicidad, vamos a entrar directamente en lo que nos interesa. El Flipper Zero tiene la capacidad de poder leer las frecuencias.
de un rango determinado. Por ejemplo, vamos a aparecer en pantalla el rango de frecuencia en la que trabaja Flipper Zero. En este caso te voy a enseñar el menú principal para leer. Eso significa leer las frecuencias. Vamos. Y como puedes observar, aquí hay una forma en la que el Flipper Zero está haciendo un escaneo. En este caso está trabajando a 434.77 MHz. Pero lo más importante de todo esto es que tú puedes venir y puedes hacer lo siguiente. Puedes cambiar la frecuencia. Veamos, tienen 400, 700, 800, 900. Prácticamente llega casi al giga. Casi al gigahertz. O sea que tú puedes ocuparlo para reparar equipos que estén en el rango de los, vamos a ir al mínimo. Ahí está. El rango mínimo es de los 300 MHz hasta el giga. O sea que tienes toda esa amplitud en el espectro para poder utilizarlo. Pero vamos a lo más importante. Ojo, también tiene modulación AM, tiene modulación IFM también. Vean, AM, FM. O sea que ustedes pueden modular radio. Por cierto, también tiene la opción, ok, vamos a ponerlo acá, la opción de sonido para que ustedes puedan demodular. Como por ejemplo, si ustedes tienen de estos equipos, si ustedes reparan transmisores y receptores de microfonía para los que hacen eventos, la mayoría de transmisores vienen en el rango de entre 400 a 700. Entonces, ustedes pueden venir y pueden repararlo porque este va a estar transmitiendo y si el Flipper Zero les recibe, significa de que el receptor está malo. Pero si ustedes encienden el transmisor y el Flipper Zero no recibe porque ustedes ponen exactamente la frecuencia, entonces significa que ustedes tienen que meterse a reparar el transmisor. Ya vamos a hacer el ejemplo. Voy a hacer un ejemplo muy importante ahorita y voy a encenderle el sonido al Flipper, perdón, aquí es. Vamos a encender el sonido. Escuchen, voy a le voy a agregar un micrófono para que ustedes puedan escuchar. Espero que se logre escuchar, pero ahí el Flipper está tratando de detectar las frecuencias que hay entre la banda de los 300 MHz. Si ustedes tienen un enlace microondas en 300 MHz, ustedes lo pueden demodular perfectamente. Solo recuerden que tienen que tener exactamente la frecuencia establecida. Me voy a ir a la configuración y aquí estoy tratando de modular AM, la modulación. AM, me voy a ir a FM. Escuchen. Ahí está escaneando. Pero bueno, ahorita solo este es un ejemplo. Voy a ir a la etapa más importante que es el detectar frecuencia. En este caso voy a detener eso porque me está arruinando mi referencia auditiva. ¿Ok? Voy a enseñarle al Flipper a leer frecuencias. Aquí tengo un control remoto que la gran mayoría de personas que ocupan y hacen este tipo de videos del Flipper ocupan este ejemplo porque es uno de los más importantes y los más interesantes, pero en mi caso no me quiero dedicar al hacking, no voy a mostrar nada de hacking, pero sí les voy a ocupar de referencia estos tipos de control. Por ejemplo, aquí tengo un control de vehículo en el cual voy a detectar la frecuencia en la cual está trabajando. Me voy a ir acá al frecuencia analyzer, o sea, el analizador de espectro. Él va a analizar toda la banda, desde el inicio de los 300 MHz hasta el gigahertz, para detectarle cuál es la frecuencia que uno le está enviando. Vamos a ver. Analizador de frecuencia, aquí está. Voy a presionar, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean en cámara. Va el primer pulso. Vean, ahí está. Estamos en 314.980 MHz. Le voy a dar el siguiente botón. 314.99. ¿Ok? Esa que el Flipper sí me está captando. Ahora bien, tiene la facilidad de poder grabar la frecuencia para que a ustedes no se les vaya a olvidar en qué frecuencia estaba. Y me voy a ir a leer y grabar. La frecuencia la cual trabaja este control estaba en 300, ¿verdad? 314, por ahí. Entonces me voy a ir directamente acá a 318. ¿Ok? Veamos. Le voy a dar grabar. Está grabando. Primero. Ahí está el primer pulso. El segundo pulso. Está, y le vamos a poner el de la bocina. Aquí está. Entonces le doy stop. Y aquí tengo
directamente grabado lo que es la radiofrecuencia. Yo le puedo dar acá save, lo puedo nombrar, por decirles algo, lo puedo nombrar. Voy a hacer la siguiente, lo voy a poner test. Ok, y ya está grabado. Esa es una de las aplicaciones más grandes que tenemos en nuestro Flipper Zero. Y por cierto, aparte de que lo grabamos, lo podemos replicar. La voy a enviar y excelente, la envío. Ahí la está enviando, lo estoy tratando de recibir, pero como no tengo a dónde recibirlo, obviamente no tengo cómo demostrarlo. Pero así lo vamos a ir grabando. Y lo mismo sucede para este tipo de equipos. Vamos a pasar a la siguiente parte muy interesante, que es el osciloscopio, otra herramienta de nuestro Flipper Zero. Y es que nuestro Flipper Zero puede generar dos tipos de señales, tanto señal de reloj como señales de frecuencia. Lo dijimos en la introducción que íbamos a hacer la prueba y ahorita hacemos la conexión. En nuestro Flipper Zero hay que respetar siempre los parámetros de conexión para poder tener siempre muy buenos resultados. Voy a encender mi osciloscopio. Acá está mi osciloscopio. Voy a irme al Flipper Zero. Primero lo tengo que desbloquear. Estamos. Nos vamos a la función de apps. En apps nos vamos para la parte de abajo del GPO porque sabemos que son entradas y salidas. Vamos a GPO. Y como pueden observar, acá tengo el listado de aplicaciones que les voy a ir mostrando. Ya lo hablamos en el primer video, en el episodio 0. En este episodio 1 vamos a ver el Signal Generator. Así que vamos a ver el generador de señales. Vamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que primero necesito chequear? ¿Chequeamos pulso de reloj o chequeamos señales? Vamos a ver los señales, los pulsos, señales o pulsos. ¿Ok? Vamos. Dice que nuestras señales van a estar saliendo por el pin 2, que significa que es A7. Aquí ustedes tienen nuestro esquemático de pin out en pantalla de los conectores que vienen por establecidos por fábrica en nuestro Flipper Zero. Ahora voy a conectar el positivo de mi osciloscopio en el pin 2A, 2A7. Acá está. Observen, necesito ponerle un tierra a mi osciloscopio. Y el tierra comúnmente va a ser cualquiera que diga GND. No se preocupen. Ahí está. Bueno, de por sí ya me está dando una trama de bits. Vean, ya me está dando pulsos. Pero nos vamos a ir a lo más sencillo. Vamos a hacer desde el número 1. Pero para eso lo voy a dar una autocalibración. Y como pueden observar, ya tengo mi señal digital de pulsos, ceros y unos. Estamos hablando en digital. Me voy a ir para la parte de abajo y voy a ir a esta parte y le voy a eliminar, le voy a poner 0 y lo vamos a dejar en 1 Hz. Como pueden observar, ahí está trabajando a 1 Hz. Si ven, está dándome un pulso que no se logra percibir. Voy a tratar la forma acá de arreglarle el rango. Vamos a arreglarle el rango a esto. Le vamos a dar eh, aquí, sí, estamos bien. Ahora le voy a dar rango. Ahí está, ya lo podemos notar. Nuestro pulso, le voy a dar una autocalibración. Aquí está la autocalibración. Observe, llega, sale el pulso, pero solo estamos viendo una línea. Le voy a subir a 2 Hz. Oh, perdón, me equivoqué. Le vamos a dar aquí abajo. Le voy a ir aquí a 2 Hz. Y como podemos observar, la línea ya empieza a correr un poco más rápido. Aquí estamos a 1 voltio, estamos bien. Vamos a 2 Hz, vamos a 3 Hz. Y observe, le voy a dar una autocalibración otra vez. Y ahí se empiezan a ver los pulsos. 4, 5, 6. Vamos a autocalibrar nuevamente. Observen, 8 Hz. Estamos en 8 Hz. Le voy a bajar. Vean cómo va cambiando. Le bajé.
Ahora estamos a 2 Hz. Vean, un cuadro, un negativo, un positivo, un negativo. Le voy a dar solo uno. Vean, uno, un pulso. Y ahí va. Le vamos a subir la frecuencia y le voy a dar 101 Hz. Observen. Ya cama la trama. Le vamos a dar a una autocalibración. Y como podemos observar, es tan rápido la frecuencia que no se percibe los ceros y unos, pero sí el osciloscopio está detectando que hay una trama de bits. Bueno, voy a pasar a lo otro también, que es el generador de frecuencias. Nos vamos para atrás. Aquí está, el clock. Esto es muy importante porque el clock es una herramienta casi indispensable para los microcontroladores y los microprocesadores. Ahora en día ya tenemos microcontroladores y microprocesadores que tienen su propio generador de reloj interno. Pero si tú estás haciendo pruebas con el PIC16F84 o si estás haciendo pruebas con diferentes tipos de microcontroladores, puedes ocupar este para poder descartar si en algún caso tienes algún cristal que esté mal. El cristal es este que vas a ver en pantalla. Comúnmente en el PIC, en el mundo del PIC, se trabaja con 4 MHz, así que voy a generar una señal de 4 MHz. Vamos, para esto necesitamos cambiar nuestro pin de salida al pin 13. Estábamos en el 2, vamos a ponernos en el pin 13 TX. Observen, vamos a dar auto a nuestro osciloscopio y ahí lo tenemos, pero vamos a necesitar cambiarlo y lo vamos a mover 64 MHz. Bueno, vamos a darle una autocalibración para ver cómo está la señal. Y observen, ya no es una señal cuadrada, sino que ya es una señal senoidal. Voy a cambiarlo a 4 megas. Este son 4 megas. Vamos a dar una autocalibración. Y como podemos observar, estos 4 megas son lo que nosotros ocupamos en nuestro PIC. Vean, ahí va. 48 MHz. Estoy corriendo el rango de las frecuencias para que ustedes lo puedan ver. Ya es una señal senoidal. Así que esto es convertir tu flipper en un osciloscopio. Vamos ahora a la tercera parte. Vamos a conectar con una aplicación muy interesante para los principiantes, que es el calculador de resistencia. Vamos. Bueno, hemos llegado a la última parte y esta última parte también es muy importante para las personas que están aprendiendo o están conociendo acerca del rubro de la electrónica y por casualidades de la vida tienen un Flipper Zero, o de esas personas que tienen el problema de que se les olvida siempre el código de colores de la resistencia. Se los juro, los voy a confesar, a mí me pasa. Siempre dudo de los colores, entonces siempre trato la forma de tener eso. Y eso que ya tengo bastante tiempo estar trabajando en esto, pero vamos ahorita a hacer el ejercicio. Como pueden ver en pantalla, tengo el Flipper Zero y tengo mi calculadora. Ojo, está en calculadora científica. Vamos a entrar al menú de nuestro Flipper Zero, lo vamos a desbloquear primero. Aquí está. Entramos, vamos a aplicaciones y en aplicaciones vamos a buscar tools o herramientas en español. ¿Ok? Aquí estamos en Tools y tenemos demasiadas herramientas, pero nos vamos a enfocar en esta. Vamos. Ahí está. Calculador de resistencia. Ya la tenemos. Vamos a entrar. Ok. No tengo el módulo a donde vamos a poder medir la resistencia porque hay una opción donde puedes venir y conectas la resistencia directamente al módulo y el módulo te la calcula. Pero le vamos a dar continúe. Ok. Vamos a empezar por la más básica. Las resistencias de 3 bandas. Ya sabemos que en el mundo de la electrónica tenemos una gran variedad de resistencias, pero en este caso vamos a trabajar con las resistencias convencionales. Tengo estas como ejemplo, que las vamos a ver más adelante, porque estas son de 5 bandas. Y las resistencias que son de 5 bandas, a mí se me complica mucho. En muchas ocasiones se me complica, porque hay que calcularlas. Pero vamos a empezar por la más fácil, la resistencia de 3 bandas. Ok, aquí tenemos un ejemplo de la resistencia. Como podemos observar, vamos a poner una de las resistencias más comunes, que es la siguiente, la de 330 ohmios. La resistencia de 330 ohmios es la que comúnmente ponemos para los diodos LED. Vamos a ver. Una cosa, el programa está en inglés.
por lo menos tienes que conocer cómo se dicen los colores en inglés. Vamos. Voy a empezar. Black es 0. Vamos con brown, color café o marrón. Vamos con el color red, rojo. Y el orange o anaranjado, ¿ok? Si se fijan, cuando yo lo voy cambiando, él va variando. Entonces me voy a pasar a la segunda banda. Voy a poner orange, pero ya tenía el orange. Y le vamos a poner acá, abajo. Aquí está. El color café. Sería color naranja, naranja café. ¿De cuánto la resistencia? De 330. Esto que ustedes observan aquí es 3, 3 por el número de ceros, por 10 a la 1, o sea que un número 0, o sea un 0, vamos a tener ahí, sería 3, 3 y 1, que sería un 0, es 330. Vamos a hacer ahora el ejercicio en nuestra calculadora. Lo tenemos 3, 3, exponente, que es este que tengo acá, exponente, al 1. ¿Cuánto me va a dar? 330 ohmios. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio un color más o una nomenclatura más? Le pongo, por ejemplo, rojo. Cuando es rojo, van a ser 2 ceros al final. Así que vamos a hacer ese mismo ejemplo. Le voy a dar ahora 3, 3 exponente a la 2. Eso significa que va a ser de 3.3 ¿qué? Kilo ohmios. O sea que así vamos a ir jugando con respecto a lo que es la resistencia y los valores con el código de colores. Ok, con la barra, con la resistencia de 3 barras estamos súper bien. Ahora vamos a aumentar la dificultad. La vamos a aumentar agregándole una resistencia de 5 barras. De hecho tiene 6 barras, pero vamos a agregar 5 porque es la que yo tengo aquí a la mano. Ok, les voy a mostrar. Estas son de las resistencias que yo tengo en backup de mi taller. Aquí están. Son estas resistencias de 5 bandas. No sé si lo van a lograr percibir. No tengo conectado ahorita mi... No se ve. Pero no tengo conectado ahorita mi microscopio. Pero vamos a trabajar. De hecho, ya me viene cuánto es el valor. Por ejemplo, esta tiene 4.7 kilos. Entonces, vamos a confirmar si el medidor o el calculador de resistencia está bueno. Voy a empezar con el color amarillo. Vamos acá. Red, orange, yellow, amarillo. ¿Ok? Vemos que es 4. Yellow va morado o violeta. Púrpura. De hecho es púrpura en inglés. Es púrpura. Vamos con el otro que es negro, café. Negro vamos para abajo. Negro es black. Y este de acá es café. Brown. Y la última barra es color café, porque estas resistencias de 5 bandas son resistencias de precisión. ¿Ok? Aquí me dice que es de 470 por 10 a la 1. Vamos a ver. 470, perdón, me equivoqué. 470 exponente a la 1. Entonces es igual a 4.7 kilos. O sea que mi calculador de resistencias está bueno. Y eso es una herramienta muy versátil para que ustedes la puedan utilizar a la hora de trabajar con lo que es electrónica. Me quisiera extender más para explicarles más funciones, pero lo vamos a dejar para un próximo video. Recuerden a todas esas personas que me están viendo que tenemos un grupo en WhatsApp en el cual estamos publicando todos los días un diagrama de servicio para que ustedes puedan tener acceso a toda la información que nosotros vamos a compartir por Ritza Electrónica. Les dejamos el QR en pantalla y les dejamos acá abajo en la descripción el link para que ustedes puedan ir. Si ustedes quieren motivarnos para que podamos seguir creando mayor contenido y de mejor calidad, les digo y les exhorto a que puedan ustedes suscribirse a nuestro canal si tú eres nuevo en el canal, pero en todo caso, si no lo eres, regálanos un like o un comentario porque eso nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo mejor las cosas. Bueno, no me voy a extender más, ya es demasiado. Vámonos y los veo en un próximo video.